Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Seguimos en el tema de las divisiones y escándalos de la iglesia de Corintio. El fondo de la problemática pues que se vive en Corinto, hemos estudiado eso ya, era una incomprensión del Evangelio. San Pablo dice que el Evangelio no puede ser comprendido o tomado como una sabiduría humana, que lo convence a uno por su racionalidad. El Evangelio es la palabra, la de la cruz, dice él, en lo cual Dios expresa su locura. En primer lugar, pues Pablo comprueba, prueba esa aseveración con una consideración sobre el designio divino. Después da una mirada a la comunidad de Corinto, el del 26 al 31. Ustedes recuerdan, eso fue lo que ayer estudiábamos. Da pues una mirada a la comunidad de Corinto y les hace comprender a los corintios que ellos que no eran nada, que no valían nada, que eran, digámoslo así, incultos y sin posibilidades sociales o políticas, sin alcurnia y sin prosapia, que a ellos pues Dios los escogió y los hizo grandes al entregarles a Cristo Jesús, que para ellos se convirtió en sabiduría, justicia, santificación y redención. Ese es el segundo argumento. Y en el tercer argumento que vamos a estudiar hoy, queridos oyentes, Pablo, aduce su propio caso, su caso de evangelizador. ¿Y quién es él? El que predica el mensaje de la cruz. ¿Quién es? ¿Y cómo lo hizo? Eso lo trata el apóstol en el capítulo 2, versículos 1 al 5. Y dice San Pablo: Pues yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el misterio de Dios, pues no quise saber entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. San Pablo, pues, como evangelizador, como apóstol, es argumento para que los corintios comprendan que el evangelio no es una sabiduría mundana. Él les dice, pues, que cuando llegó a ellos, y los trata de nuevo de hermanos, él llegó a ellos no con el prestigio de palabra o de sabiduría a anunciarles el misterio de Dios. La palabra con que los designa es, pues, hermanos. Lo hemos repetido ya varias veces, porque varias veces aparece esta palabra en el escrito. La esencia misma de la unidad de los cristianos es su fraternidad. La mejor palabra para llamar a un cristiano es hermano o hermana, y la iglesia es la fraternidad de los hermanos. ¿Y por qué? Porque es también el lugar de los hijos de un solo Padre que es Dios. Padre, podríamos ubicar un poquito el momento en que Pablo llegó a Corintio. Llegó después del discurso que dio en Atenas. Exacto. En el segundo viaje, cuando por primera vez llega a Europa, visita ciudades europeas como Filipi, luego Tesalónica, luego Berea y luego Atenas, y de Atenas pasa a Corinto. Y no le fue bien en Atenas. No, en Atenas es muy parco lo que cuenta los Hechos de los Apóstoles. Pablo menciona que estuvo en Atenas así como de paso en sus cartas. Parece que en Atenas nunca hubo una gran comunidad, un gran grupo cristiano. Sí lo hubo, pero no importante. Incluso en Hechos de los Apóstoles señala cómo se convertían y varió el número. Y en esta oportunidad habla de unos pocos, e incluso señala quiénes se convirtieron. Un tal Dionisio, la Areópagita, que se llama. El Areópago era una roca donde acostumbraban reunirse los pensadores a intercambiar sus opiniones y sus discursos. Uno de ellos, alguien, allegado a los grupos de pensadores, llamado Dionisio, parece ser, se hizo pues cristiano, escuchó la palabra de Pablo y posiblemente fue como la cabeza de un pequeño grupo cristiano en Atenas. Y de ahí pasa pues el apóstol a Corinto.
Y cuando llega a Corinto, dentro de ese mismo segundo viaje, el apóstol ahí sí, digámoslo así, tiene mucho éxito, porque como explicábamos en la introducción de esta carta, mucha gente llega a ser cristiana, hay gente, digamos, del común de la gente, es decir, gente del trabajador del puerto, obreros, estibadores, cargueros, gente pues que tenía ese tipo o que limpiaban los barcos, en fin, tantas cosas. Todo esto lo estoy diciendo yo a partir simplemente del sentido común, no es porque lo diga la Biblia ni nada, pero es así, gente así. Quizá también hubo gente importante, algunos pensadores, en fin, lo que sea, pero la mayor parte de la gente era muy sencilla, muy simple, como veíamos en la clase pasada. Y también, pues Pablo, trabajando más de un año, casi dos, en Corinto, logró pues formar un grupo cristiano importante. Y también otro de los detalles, podríamos hablar de los detalles en sí de la presencia de Pablo, la presencia física y la elocuencia de Pablo. Habíamos dicho que, por ejemplo, Apolo, sí era muy elocuente, debía tener un don de palabra y de predicación impresionante. Ajá. Pero Pablo no. Hay dos detallitos. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 10, dice, porque os atemorizo con mis cartas, dice aquí, porque se dice que las cartas son severas y fuertes, mientras que la presencia del cuerpo es pobre y la palabra despreciable. Ajá, se ve pues que según San Pablo, él mismo escribía mejor de lo que hablaba. Y aquí también en el 11, en el versículo 6 dice, pues si carezco de elocuencia, no así de ciencia, que en todo y en presencia de todos os los hemos demostrado. Parece pues que la presencia de Pablo y su palabra era más bien simples, sencillas. Pablo no era alguien que se imponía por una presencia física impactante. Él incluso después dice, yo no soy como esos superapóstoles, Ajá. dice. También dice en Corintios. También sí, en Corintios, en la parte final de 2 Corintios. Por ejemplo, cuando llegan, creo que es Antioquía de Pisidia, intentan los de allí ofrecerles como un sacrificio o algo así, no recuerdo bien, eso está en Hechos de los Apóstoles. Él iba con Bernabé, y Bernabé era un hombre, digamos, alto y rubio, en cambio Pablo era más bajo, pero hablaba, entonces confundían, identificaron a Bernabé con Zeus. Con Zeus, es decir, el gran dios, el jefe del panteón de los griegos, sí, el dios principal, en cambio a Pablo con Hermes, que era el portavoz de los dioses, por tanto, el heraldo, aquel a través del cual los dioses hablaban. Pero fíjense que era Bernabé, según la anécdota que conserva Lucas, el que representaba al dios principal y no Pablo, aunque Pablo era el que hablaba. Aquí pues dice él explícitamente que cuando llegó a Corinto, cuando llegué, dice aquí, prosimás, hasta vosotros, hermanos, llegué no con el prestigio de palabra o sabiduría. Él reconoce lo mismo que Pili acaba de mencionar, que no era una persona elocuente, aún más no tenía pues, digamos, un don de una palabra de esas que se impone, que impacta. Ni tampoco se distinguía pues por un discurso sabio según el estilo de la época. Sí, exacto, sobre todo aquello a lo cual estaban acostumbrados los griegos. Los griegos. Exactamente. Me imagino que esos sabios se levantaban ahí en una piedra, en cualquier pedestal y se ponían a hacer discursos. Un discurso, sí, de sabiduría. Pablo pues dice que no llegó allá con ese prestigio y fíjense, esto es interesante, dice, no llegué pues con el prestigio de palabra o sabiduría anunciándoos to mysterion tuteu, el misterio de Dios, el misterio de Dios. Hemos dicho, no solamente en este comentario de 1 Corintios, sino también el año pasado, cuando estudiábamos las dos cartas a los tesalonicenses, que el apóstol utiliza muchos términos para denominar el mensaje cristiano. Por ejemplo, utiliza el término querigma, es decir, el anuncio, pero también habla de la palabra, simplemente de la palabra de Dios. También habla del martirion, es decir, del testimonio de Dios. Y aquí dice to mysterion tuteu. En algunos códices, es decir, copias antiguas de la carta, en lugar de mysterion, misterio, se lee aquí martirion tuteu, el testimonio de Dios. Sin embargo, parece que la lectura original más probable es mysterion, es decir, misterio de Dios, por lo que luego él más adelante dirá acerca de la sabiduría que como cristiano él tiene, que es una sabiduría de Dios, digamos, en misterio, que lo dice más adelante,
en el versículo 7 de este mismo capítulo. Pues bien, el Evangelio de Pablo, el anuncio de Jesucristo, se llama aquí to mysterion tuteu. La palabra mysterion, misterio, tiene una gran historia en el judaísmo apocalíptico, es decir, en esa tendencia judía que surge claramente ya cuando apareció el libro de Daniel, más o menos unos 150 o 160 años antes de Jesús. El designio divino, el plan que Dios tiene, digamos, en su mente divina para la salvación de la humanidad, lo llama Daniel el misterio. Y así lo traduce en el griego con la palabra mysterion. Y parece que en el cristianismo, pues a través de la apocalíptica del judaísmo, entra este término. Por tanto, el Evangelio es el misterio de Dios. ¿Por qué? Porque en el Evangelio está contenida la revelación del plan divino, es decir, del designio último y definitivo de Dios a través de Jesucristo su Hijo, que culminará también cuando Jesucristo su Hijo vuelva, es decir, cuando aparezca en su parusía, como se le llama, al final de los tiempos, o también en su apocalipsis final, es decir, su revelación. Predicar el Evangelio, pues aquí en este puntito de la carta se llama anunciar el misterio de Dios. Pero misterio, yo te pregunto una cosa, misterio en cuanto a que es escondido, desconocido o que es revelado. En cuanto a ambas cosas, precisamente la palabra misterio significa algo escondido, ¿no es cierto? O algo por descubrir. Ambas cosas, ¿no es cierto? Es decir, una cosa escondida, pero que aquel a quien compete descubrirla la descubre, ¿ve? Y por tanto se llega a conocer. Precisamente en cuanto que está escondido, en cuanto que es algo que no es para todos, sino para los iniciados, tiene la palabra mista, el iniciado, y el mistagogo, que es el que inicia a alguien en el conocimiento de los misterios. Era una terminología que se usaba en las religiones de los misterios de esa época, y en la palabra griega. No así, digamos, pero originalmente en el lenguaje cristiano es también traducción de la palabra del profeta Daniel, que es el designio íntimo de Dios. Pues bien, es algo que Dios tiene para sí, pero que Dios, precisamente porque está escondido, porque no lo conocen, Dios se decide a revelarlo. Está por tanto escondido y Dios lo manifiesta. Esa revelación del misterio se dice en griego apocalipsis. El misterio revelado es el misterio es aquello que Dios da a conocer precisamente porque estando escondido, ¿ve? Dios lo descubre, es decir, lo desvela. Ese desvelamiento se dice revelar, y revelar es el verbo apocaliptin en griego, que significa precisamente desvelar, sacar a la luz, en fin. Pero entonces no tiene el sentido de miedoso, de oscuro. No. Eso es lo que yo quisiera dar claridad. Es como Apocalipsis. Apocalipsis no tiene el sentido de catastrófico, de terrible. Es solamente uno de los rasgos, digamos, de los hechos finales, es que para los impíos será terrible. Pero fundamentalmente Apocalipsis significa simplemente revelación. Y Mysterium significa, digamos, la voluntad divina. Es decir, la voluntad divina, el designio divino que Dios tiene. Eso significaría, digamos, en el campo judeo-cristiano. Ya en el campo de los misterios sería toda la especulación de las intimidades de Dios y cómo el hombre, pues, entra en las intimidades de Dios. La gnosis, ¿no es cierto? Claro. En el fondo es lo de la gnosis. Y dice Pablo, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Ajá. Fíjense que el versículo segundo que Pili acaba de leer comienza con un pues. En griego se dice ugar ekrinati, es decir, gar significa en griego el pues que utilizó Pili en su traducción. Pues no juzgué saber entre vosotros nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese pues indica que el versículo segundo es como la razón y la causa de lo que se dice en el primer versículo. ¿Y qué dice en el primer versículo? Dice que él no llegó a Corinto con el prestigio de palabra o de elocuencia y de sabiduría anunciando el misterio de Dios. De modo que ese prestigio, de Pablo acerca de la elocuencia de Pablo, la sabiduría de Pablo, no existía. ¿Por qué? Porque él solamente tenía un solo tema. Él no decía sino una sola cosa. El contenido de su mensaje era solamente Jesucristo, y Jesucristo como crucificado.
En otras palabras, él anunció en Corinto lo que él llamaba antes, en el versículo 18 del primer capítulo, la palabra, y no cualquiera, sino la de la cruz. La de la cruz. Precisamente por eso, porque su tema fue ese, porque prácticamente su mensaje giraba alrededor de ese hecho, de Jesucristo mismo y este crucificado, porque finalmente pues Jesucristo mismo y este crucificado es el misterio de Dios. Por eso no circuló en Corinto la convicción de que Pablo era muy elocuente o muy sabio. Cuando uno no habla sino de un crucificado, evidentemente no se puede decir que esto sea humanamente una inmensa sabiduría. Humanamente digo porque de parte de Dios, como Pablo mismo lo ha mostrado, sí lo es. Pues no juzgué saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Recuerden, queridos oyentes, que en el versículo 23 Pablo prácticamente había dicho esto mismo, que mientras que los judíos piden signos maravillosos de parte de Dios y los griegos buscan sabiduría, decía Pablo, pero nosotros predicamos un Cristo crucificado. Padre, después a continuación dice, y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Es decir, dos razones. Perdona, Billy, ¿me puedes continuar? No, sí. Y entonces yo pienso que qué bueno para nosotros es eso, el entender que esa palabra de la cruz en realidad no va a ser ninguna sabiduría para los hombres. Exactamente. Y nos va a dar miedo y nos va a asustar y vamos a estar temblorosos. Exactamente. Y de pronto eso nos va a llevar como al gozo de saber la palabra de la cruz, el anunciarla. Si le dio susto a Pablo, Ajá. ¿por qué no nos va a dar susto a nosotros Claro, también? claro. Pero ella de por sí es la fuerza de Dios, como veíamos antes. Entonces ella de por sí lleva el mensaje. No es el Señor el que lo hace. Por eso Pablo antes decía, el que se gloríe en el Señor, porque no soy yo el que hago la obra, es precisamente Él. El Señor mismo. Yo débil, tembloroso y asustado. Exactamente, así lo dice. Esto que tú misma, digamos, sacas del versículo que sigue el tercero, es muy diciente. Fíjense pues, Pablo no llegó a Corinto con prestigio de elocuencia y de sabiduría. ¿Por qué? Diría yo por dos razones. Porque el tema de su predicación era la cruz de Jesús. Y segundo, porque la actitud de él, digamos, en alguna forma correspondía al tema. Es como si el contenido del Evangelio marcara al evangelizador. Es como si el tema se reflejara en el que lo anuncia. Y dice el versículo tercero, que ya Pili ahorita enunció, dice, y yo en astenía, es decir, en debilidad, que en fobo y en temor, que en tromo, poló y en temblor mucho. Fíjense ustedes esa triple expresión, y yo en debilidad, y en temor, y en temblor mucho, egenomin prosimas, me hice presente entre vosotros. En astenía, en debilidad, en fobo, en temor, en trómopolo, en temblor mucho. Es como si les decía ahora, la cruz de Jesús, que es el tema del anuncio, marcara también al anunciador. Es como si el predicador estuviera prácticamente cubierto por el tema de su predicación. El crucificado era lo que Pablo decía o a quien anunciaba. Y por tanto, en alguna forma, el perfil de la cruz prácticamente como que invadía o nimbaba al mismo evangelizador. Traslucía. Exactamente. Y lo traducía. ¿Sabes qué pienso yo? ¿Cuántos de nosotros en este ambiente tan difícil y tan complicado nos tiembla la voz para hablar de Jesucristo? Y nos tiembla de verdad para decir mi vida ha cambiado y es otra por la fuerza de la cruz, por la fuerza de Dios. Sí, evidentemente trasluce como tú estás diciendo porque el Evangelio se traduce en mi vida, entonces traduce como en lo que yo soy. Pero el hablar y el decir las cosas nos da miedo, nos da pánico. Pánico sentarnos en una reunión y hablar acerca de Jesucristo y del valor de la cruz. Sí, por eso a veces cuando uno escucha a personas, digámoslo así, que fueron tocadas por la gracia de Dios, pues que eran cristianas por el bautismo desde pequeñas, pero que tal vez no tomaron pues nunca en serio eso, no por culpa propia, sino por esas circunstancias pues de la vida.
pero en algún momento hacen un alto, los toca la palabra de Dios, los toca la gracia de Dios y cambian. Esas personas dan testimonio de ese hecho y en ellas se manifiesta al dar el testimonio lo que Pablo dice acá, en debilidad, en temor y en temblor mucho. Es decir, hablan reflejando, digamos, con el mayor respeto, con la más alta consideración, digámoslo así, cómo la gracia de Dios los ha tocado. Y lo dicen con ese tremendo respeto y esa inmensa circunspección, sabiendo que sin ninguna dignidad de parte suya, Dios se dignó pues transformarle la propia vida. Yo pienso, padre, que les podíamos decir a los oyentes, qué bueno, que cuando empiecen a hablar les tiemble la voz y se sientan débiles y se sientan como Pablo, tímidos y temblorosos. Claro, claro. Estas dos razones pues muestran por qué Pablo pues no llegó a Corinto con gran prestigio de elocuencia y de sabiduría. En primer lugar, por su tema, que es la cruz de Jesús, Jesucristo el crucificado, y en segundo lugar, porque su actitud reflejaba el mismo objeto de su predicación, es decir, el crucificado. Hablaba Pablo, pues, en debilidad, en temor y en temblor mucho. Y oigan esto, queridos oyentes, uno como portador del Evangelio, y portadores del Evangelio somos todos los cristianos, que todos participamos de la misión apostólica de la Iglesia, es decir, somos sucesores de los apóstoles, todos y cada uno. Evidentemente, en nuestra mente católica sabemos que la sucesión apostólica en la Iglesia está encabezada por los obispos, por el ministerio ordenado episcopal, en fin. Pero eso no quiere decir que los demás cristianos no tengamos también parte en esa misma misión de la Iglesia. Que porque somos profetas, sacerdotes y reyes. Exactamente. Entonces, fíjense, cuando uno pues es portador de Jesucristo como evangelizador, portador de Jesucristo en la palabra y también, digamos, en los hechos, ¿ve? Porque se evangeliza hablando y también actuando. Entonces, cuando uno hace eso, uno debe saber que finalmente el fruto, el resultado, no depende de uno mismo, que, mejor dicho, que no por mucho gritar vamos a ser oídos, que no por mucho argumentar vamos a ser convincentes, que no por mucho elaborar vamos realmente a cambiar a las demás personas, sino que todo eso será obra de Dios. Y por eso uno debe reflejar en su mensaje, en su palabra, en su actitud, humildad, simplicidad, entrega. Lo que Pablo aquí dice, abstenía, es decir, debilidad y temor y temblor. La palabra de Dios nos sobrecoge a nosotros y prácticamente nos hace temblar como hace temblar el viento las hojas de un sauce. Y así, pues, temblorosos y con la palabra vacilante y con sílabas o apenas balbuciendo las sílabas, hagamos que nuestra vida y nuestra boca sean los instrumentos a través de los cuales Dios finalmente dirige su voz a los demás y hace su obra. Continúa Pablo diciendo, y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder. Cuando el predicador o el evangelizador anuncia el mensaje, lo que llamaría aquí Pablo pues el misterio de Dios, cuando lo anuncia, refleja en sí la debilidad del crucificado, refleja en sí la cruz del Señor. Y precisamente al reflejarla, transmite lo que llama aquí Pablo el poder del Espíritu, o el Espíritu y el poder. Se manifiesta, y esto se manifiesta en el que recibe el mensaje y lo acoge. De esa manera, me voy a atrever tal vez a hacer esta comparación. En el proceso de la evangelización aparecen las dos caras del misterio pascual de Jesucristo, la cara del crucificado y también el rostro transformado del resucitado. La cara del crucificado aparece en el predicante, en el que predica, porque lo hace, como dice Pablo acá, en debilidad,
en temor y en temor y en temblor mucho. Y el resultado de esa predicación hace que el que la recibe quede transformado, que su vida cambie, que vuelva a nacer, que comience a vivir. Es decir, que se manifieste el poder del Espíritu de Dios. Y por tanto entonces resplandece en el que recibe la predicación el rostro del resucitado. Ustedes ven pues que hay un intercambio, es decir, hay como una doble manifestación de las dos facetas del misterio de Jesucristo en el proceso de la evangelización y de la fe. El rostro del crucificado se revela en el predicador y el rostro del crucificado se revela en el evangelizado, en aquel que acoge el evangelio con fe y por tanto es transformado por el Espíritu de Dios, recibe el poder de Dios. Eso es, digamos, en un comentario que en este momento se me acaba pues de ocurrir de este pedacito de San Pablo. Yo había pensado lo que les iba a decir hoy, sin embargo, este desvelamiento de las dos facetas del mensaje cristiano, la cruz del Señor y la resurrección del Señor, pueden ser precisamente, según este texto de San Pablo, vistas en ambos personajes, el que imparte el Evangelio y el que lo recibe. Ay, me recordaba de Jeremías, del joven Jeremías, cómo le dice al Señor, ay Señor, mira que yo no sé expresarme, yo soy un muchacho. ¿Usted cómo me va a poner a mandarme a esa misión? Exactamente. Y le dice el Señor, no digas, soy un muchacho, pues donde quiera que yo te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. Porque yo soy el que voy a poner las palabras en tu boca. Yo mismo me voy a encargar de eso. De eso usted no se preocupe. Y no encuentro el texto, lo estaba buscando. Cuando se convierte Lidia. Lidia es la que se convierte. En todo caso, Pablo hablaba. Y dice hermosamente Lucas, en Hechos de los Apóstoles, mientras él hablaba, el Señor les movía el corazón. Para que aceptaran la palabra de Pablo. Eso fue en Filipi, si mal no estoy. Sí. En Filipi. Eso está, digamos, antes del capítulo 17 de 17, Hechos. Sí. Lo estaba tratando de encontrar, pero no lo encuentro. En Filipi, cuando Pablo llega allá. Mira, Pili, precisamente porque en el predicador, pues en este caso Pablo, se revela la cruz del Señor, por eso dice él que mi palabra y mi predicación, hologosmo, que toquerigmamo, y mi palabra y mi querigma, es decir, mi predicación, no se hicieron en convincentes palabras de sabiduría humana. No son mías. ¿Quiere decir eso o no? Sí, pero que no son suyas, se va a mostrar, se va a patentizar, es en la obra que tenga, es decir, en que están cargadas de espíritu y fuerza, ¿no es cierto? Es decir, Dios va con ellas, ¿no? Pero aquí son palabras, digamos, que no son persuasivas palabras de sabiduría, es decir, no son una argumentación, digamos, ceñida al tema, perfecta, de conclusiones apodícticas, es decir, no es la evidencia del tema lo que va a convencer al oyente, ni es la elocuencia del manejo del lenguaje lo que va a impactar al oyente, no es eso, no es la elocuencia ni la argumentación precisa, ni la fuerza, digamos, digámoslo así, argumentativa y clarificante del predicante o del predicador, lo que finalmente convence al que escucha. No es eso, es el poder del Espíritu, es Dios mismo el que está a la obra en ello. Yo creo, queridos oyentes, que en esto uno podría tal vez citar muchos casos a lo largo de la historia del cristianismo. Tal vez un caso muy diciente que a nosotros los sacerdotes seculares pues siempre resulta significativo es el del famoso San Juan Bautista Vianney, el famoso cura de Ars. El cura de Ars. Era un sacerdote muy poco ilustrado. En el muy seminario, humilde. exacto, y en el seminario prácticamente lo ordenaron, como se dice por acá, en ese tiempo de escasez que hubimos, se dicen por ahí. Es decir, que lo ordenaron casi por conmiseración, ¿no es cierto? Porque él no daba ningún resultado académico, no estudiaba nada, ni aprendía nada de nada. Y así fue un párroco, sin embargo, ejemplar y maravilloso.
Luego su iglesita se le llenaba de gente y su palabra, digámoslo así, resucitaba a los muertos, es decir, impactaba profundamente al auditorio. Y han investigado los que han, es decir, las fuentes que él utilizaba para sus predicaciones. Y ven ustedes, él utilizaba de esos libros que, digamos que, donde los sermones están preparados y escritos de antemano, para que el predicador los lea y medio se los aprende, luego vaya y los repita. Es decir, homiliarios que se llaman, eh, mm, sin mucho contenido y sin mucha profundidad. El hombre pues se inspiraba en eso. De ahí que lo que él decía dependía no tanto de la sabiduría, de la fuente donde había leído, ¿no? Ni tampoco de la forma como él había entendido eso, sino precisamente de su palabra, de la experiencia suya misma personal, a través de la cual él colaba lo que había aprendido, quizá insulso y quizá sin mucho sentido. No era por tanto el contenido lo que convencía, sino la fuerza de la experiencia de él, digámoslo así, portada por el poder de Dios que salía de su boca y llegaba al corazón y al espíritu de los oyentes. Eso es transformante. El caso del cura de Ars pues es muy diciente, muy significativo. Y yo pienso también que uno mismo lo experimenta en la vida. Es decir, cuando uno mismo como evangelizador, como predicador, como maestro, como profesor se conoce, uno sabe de sus limitaciones y de sus incapacidades. Y sin embargo, uno puede haber hecho la experiencia a lo largo de muchos años de que a través de uno, en una forma quizás sorprendente, Dios actúa. Y sabiendo uno quién es, sin embargo, uno puede constatar lo que Dios ha hecho con uno. Es decir, cómo Dios ha podido escribir con una pluma tan defectuosa. Cómo Dios ha ido, digámoslo así, escribiendo derecho en renglones tan torcidos. ¿Y cómo llevamos, cómo llevamos este tesoro en vasijas de barro Exacto, para lo que dice trasluzca más? en 2 Corintios, San Pablo. Es San una experiencia Pablo. parecida aquí. Por tanto, y mi palabra y mi predicación no se hicieron en convincentes palabras de sabiduría. Pablo pues no se preocupó mucho por argumentar, por desbaratar los posibles argumentos en contra de parte de los oyentes, por ir despejando todas las dudas sistemáticamente, Y era por un ir buen aclarando. argumentador, Así, ¿o no? sí, servía. Después lo va a Uno demostrar, ¿o lo no? puede ver en Romanos, En por ejemplo, como Romanos. argumenta de bien, Mm. pero lo fundamental, por tanto, no es el argumento humano ni la lógica interna del pensamiento. Lo fundamental es que Dios actúa en lo que uno dice, como ahora tú afirmabas. Dios actúa en lo que uno dice. Aquí lo afirma San Pablo. Y mi palabra y mi predicación no se hicieron, pues, en convincentes palabras de sabiduría, sino, dice él, alen apodixi, pneumatos que dinámeos, sino en demostración de espíritu y fuerza, en demostración de espíritu y poder. Es decir, la palabra que Pablo daba, ¿cómo traduce? Acá veo que está frunciendo el ceño, ¿cómo traduce tu Biblia esa frasecita del versículo 4 al final? Sino que fueron una demostración del espíritu y del poder. Así, más o menos lo mismo. Demostración en apodixis, la apodixis la demostración, es decir, lo que queda como resultado de los argumentos, que queda la demostración hecha. En demostración, dice él, Pablo, en apodixi pneumatos que dinámeos. Aquí lo traen sin artículos. En la traducción tuya le pone artículos a todo eso. Aquí se pone sin artículos. En demostración de espíritu y fuerza, es decir, poder, dinamis. Otra vez la palabra dinamis. Acuerden ustedes en el versículo 18, cuando decía Pablo que la palabra de la cruz para los que están en camino de salvación es fuerza de Dios. La palabra de la cruz es fuerza de Dios. Por tanto, cuando el Evangelio de la cruz se predica, ¿ve? No son los esfuerzos del predicador en argumentar muy bien, en expresarse muy bonito, en tratar de convencer a la gente con muchos argumentos, en tratar de desbaratar todos los posibles argumentos en contra, sino que esa palabra es portadora del poder de Dios. Casi que si estuviéramos haciendo uso de esa sabiduría, también estuviéramos vaciando la misma palabra de la cruz, ¿o no? El mismo significado de la cruz. Yo sí creo.
Diciéndolo duramente, pues. ¿Ah, sí? Pero podríamos vaciar el mismo significado de la cruz. La cruz es la cruz. Ajá. La debilidad, como mejor dicho, la locura de Dios que la debilidad. Exactamente, es la absoluta, es decir, la cruz no la podemos nosotros, digámoslo así, adornar, ¿no? Adornar. La cruz de Jesús no está adornada, pero tiene florecitas por todos los lados. Era un madero ignominioso, y de ese madero ignominioso pendió Jesús, pendió por tanto la vida, y en esa muerte, ¿ve? Dios consagró la vida para siempre. Por tanto, fíjense, el gran argumento de la predicación cristiana, lo que acredita al predicador como sabio, no es su sabiduría humana, sino la de Dios que se refleja en el que oye, acepta y cree. Porque entonces el que oye, acepta y cree, cuando recibe la palabra, deja obrar en sí la fuerza de Dios y cambia y vuelve a nacer y comienza a vivir y tiene una experiencia maravillosa que lo traslada de la muerte a la vida, que hace alborear en él la aurora de la vida eterna. Ese es el argumento que prueba la verdad de nuestra fe, lo tiene por tanto el predicador en el creyente mismo que recibe, no que recibe la convicción, no por por los esfuerzos de convicción del predicante, sino porque la fuerza de Dios prácticamente le coloca dentro de sí la convicción que Dios mismo le da. Y de esa manera lo transforma, lo cambia y lo renueva. Esa es lo que llama aquí Pablo en demostración de espíritu y fuerza. Padre, porque podríamos decir, a ver, por ejemplo, Pedro, en su primer discurso que lo traen aquí en Hechos de los Apóstoles y se convirtieron 3.000 personas. Y nosotros ahora tenemos que hacer 3.000 discursos para que se convierta uno. Una persona. Para que veas, pues, aquí, pues, el gran argumento de nuestra predicación cristiana está, pues, no en la predicación misma, sino que está en aquel que la recibe cuando es transformado por el Espíritu y el poder de Dios. Pablo emplea aquí lo que llaman una endíadis, es decir, dos palabras que prácticamente tienen un mismo sentido. ¿Qué es igual? Un mismo significado. Sinónimos, entonces. Pues no. Sí, podríamos decir sinónimos. Pero sí, son en demostración pneumatos que dinámeos, es decir, en demostración de espíritu y fuerza. ¿Qué es el espíritu de Dios? Es el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? Pues el espíritu de Dios. Es decir, la una se define por la otra. Si ustedes quieren definir el espíritu de Dios, según San Pablo, digan el poder que Dios tiene, la fuerza que Dios hace. ¿Y qué es la fuerza que Dios hace? Pues el espíritu que Dios tiene. Algo parecido, por ejemplo, encontramos esta misma expresión doble, la encontramos en ese famoso texto de San Lucas, en la anunciación del ángel Gabriel a María, cuando María pregunta que cómo ocurrirá que ella esté esperando un hijo si no ha tenido contacto con ningún varón. Y el ángel le contesta, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjense, aparecen estos dos mismos términos, el Espíritu Santo, pneuma agion, dice el texto de Lucas, aquí dice primeramente pneuma, ¿no? Y luego el poder del Altísimo, dynamis ipsistu, dice el texto lucano, aquí dice simplemente dynamis, espíritu y poder, espíritu y fuerza, son pues una misma realidad, es Dios actuando, es la actuación de Dios, que precisamente al actuar hace que el oyente se abra a la palabra y él mismo se convierta en el argumento en favor de la verdad que proclama el predicador. Para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Antes de que me diga, yo le quiero decir una cosa. A ver, dígame, Pili, que soy todo oídos. Soy todo oídos. Y todo ojos también, porque aquí lo estoy mirando. ¿Sabe una cosa? Cuando, antes de tener esta experiencia profunda con el Señor, yo calificaba duramente a los predicadores, a los sacerdotes, muy duro. O sea, si no hablaba bien, yo no iba. Entonces, en eso estaba mi experiencia de Dios, en que un predicador hablara o no hablara bien, dijera o no dijera cosas en un sentido como yo creía, porque no es
en realidad sabio. En eso muchas personas pecamos por eso. Muchas personas dependen nuestra experiencia espiritual de un sacerdote que esté preparado. Es que decimos así, es que ese sacerdote me gusta porque es muy preparado, dice. Y cuántos, que como decíamos el cura de Ars, ¿a cuánto llevó a conversión? Precisamente un cura que no era preparado. Exactamente, y que no decía nada interesante. Porque la cuestión no es lo que diga, sino cómo obra Dios a través de quien lo dice. Y eso sigue siendo muy gnóstico. Ajá. Es una tendencia muy gnóstica de pensar de que lo que es interesante y parece ser sabio es lo que es en realidad verdadero o lo que tiene significado. Claro, esto no quiere decir, pues, Pili, de ninguna manera tampoco que uno como predicar no tenga que preparar un poquito. Exacto. Y tenga que Es que estudiar, ¿no es cierto? esos Sí, son claro. dos extremos. Sí. Qué rico ir, o sea, ya yo disfruto de las dos tendencias. O sea, yo disfruto cuando voy y hay un predicador que ha preparado bien su homilía y lo ve uno y lo disfruta mucho. Pero también lo predica, si no lo predica bien, pues no importa. Yo me recuerdo aquí de una anécdota que más o menos toca este tema, un poco graciosa. Una vez a un compañero nuestro, sacerdote, lo llamó el señor arzobispo Botero Salazar para nombrarlo profesor de una determinada materia en el seminario. Le dijo, fulanito, me das esta clase. Y entonces el hombre contestó, monseñor, pero es que ¿cómo voy a hacer? A mí no me gusta ser profesor, yo estudié de eso, pero es que no, eso a mí no me gusta, yo no tengo ese carisma, yo no tengo ese don de dar clase, no me pongan eso. Usted ve que yo no sé hacer bien eso ni nada. Y le dijo el arzobispo, tranquilo fulano, tranquilo, que como en todas partes, está bien en el seminario, hay profesores buenos, regulares y malos. De modo que hazme el favor y me das esa clase. Oye, qué destino, lo entró de una vez malo. Lo entró de una vez, lo puso en la categoría de los malos. Qué pesar. Bueno, Ay, hombre. y entonces aquí dice Pablo, y vuestra fe, Ajá. ¿sí? Lo que tú crees, Exactamente. no se debe fundar en eso. Sí, digámoslo así, en la relación predicador oyente, pues está, por un lado, claro, el predicador con su querigma, con su anuncio, y el oyente con la fe, la pistis, que dice Pablo acá, y pistis Simón, para que vuestra fe no se funde en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Pues bien, en esa, la pistis, la fe del predicador, tiene como fundamento no la convicción sabia con que predicó el predicador, no el argumento, la captación de los argumentos lógicos y convincentes que expuso el predicador, no. El fundamento de la fe no es ese. El fundamento de la fe es el poder de Dios. Lo que convence no es el argumento, la fuerza argumentativa del discurso del predicador, sino el Espíritu de Dios o el poder de Dios que transforma a la persona. Por eso la mejor demostración de la eficacia del predicador es el oyente mismo. Es donde se demuestra. Y esa demostración pues la hace no tanto el predicador, cuanto más bien Dios con su Espíritu y con su poder que transforma a la persona. Por eso la fe cristiana no se funda en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. La fe misma cristiana tiene pues un fundamento que depende de Dios en cuanto tal, de la acción divina en todos y cada uno de nosotros. El objeto mismo de la predicación es el crucificado, es Jesucristo clavado en una cruz, y eso, como Pablo mismo lo reconoce, para los griegos era una locura. Nunca podrán convencerlo a uno con argumentos humanos que el sentido de la vida pueda uno verlo patente en un crucificado. Yo quisiera de pronto que hiciéramos un resumen y habláramos un poquito acerca a las personas, a nosotros mismos. ¿Qué nos dice este pasaje de Pablo? Nos está diciendo, esa palabra de la cruz debe llegar primero al corazón, llega al corazón, primero que todo, toca el corazón, transforma nuestra vida. A partir de esa transformación empezamos a hablar, hablamos con nuestra vida, con nuestras actitudes, con lo que decía Pablo, somos llamados a ser santos, y con esa santidad empezamos a hablar. Y luego de allí no
no tener temor de hablar o de decir con nuestra vida, o de si alguna persona necesita una palabra de consuelo o de mostrarle ese camino de la cruz, háblele tranquilamente. ¿Qué importa que esté temblando? Si está temblando, casi que es obra del Señor mismo. Y no preocuparse, ¿sí? Porque es el Espíritu y el poder del Señor el que tiene que actuar, no nosotros. Así es. Y lo que tú decías se manifiesta en el oyente, no en el que está hablando. Exactamente. Se manifiesta en la conversión que se está produciendo, no en lo bonito que estoy hablando yo. Bonito, ¿qué importa que esté hablando bonito? Si no produce nada, si no produce conversión. Esos serían las palabras convincentes de sabiduría humana, las cuales habla aquí el apóstol. Entonces, que se sientan gozosos los oyentes de poder empezar a hablar de ese mensaje con espíritu y con poder. Miren, cuando uno recibe el mensaje cristiano, cuando a uno le dicen Jesucristo crucificado, como dice Pablo aquí, no me precie de saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando uno recibe este mensaje, uno recibe un mensaje, digamos, a primera vista, digamos, desde la superficie lúgubre y terrible. Una cruz ensangrentada y un cuerpo exánime pendiente. Pues bien, cuando yo recibo el mensaje y me adhiero a él, cuando penetra esa palabra de Jesucristo crucificado en mí, entonces yo me experimento a mí mismo renacido. El poder de la resurrección obra en mí y yo comienzo a vivir. La vida eterna alborea en mí. Yo soy un hombre renovado. Yo he vuelto a nacer. Esa es la experiencia profunda de la fe. Ahí está. Esa es, queridos oyentes, hemos insistido mucho hoy en un punto trascendental de nuestra comprensión cristiana. Muchos de ustedes son, o la mayor parte de los que nos están escuchando son católicos. Muchas veces nosotros como católicos no hemos hecho, digamos, de cuenta propia una auténtica y profunda experiencia de fe que nos cambie la vida. Fuimos bautizados estando muy pequeñitos y tal vez nunca hemos asumido en una forma directa, en una forma precisa y incisiva nuestra fe. Pues bien, es el momento de hacerlo. Es el momento de permitir que el poder de la cruz de Jesús penetre en nuestro corazón y que como Él fue resucitado entre los muertos, también nosotros comencemos una vida nueva, una vida diferente, que tengamos sentido y salida en nuestra existencia, que nos percatemos de que venimos de una fuente que es Dios y marchamos con pasos presurosos hacia la meta que también es Dios, nuestro Padre que nos espera con los brazos abiertos y por tanto entonces nuestro caminar está iluminado, nuestros pasos están bien dirigidos. Todos nosotros somos luminosos por la luz de Jesucristo que hemos recibido. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el Padre Adi Katkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.